¿Y si la frase más inocente que escuchaste de niño es la que te mantiene pobre hoy? Miguel tenía solo 9 años cuando entendió que en su casa el dinero no se quedaba. No porque alguien se lo explicara, lo supo con el cuerpo, con el estómago. Esa noche volvió del colegio con hambre, dejó la mochila en el suelo y caminó hacia la cocina con la esperanza de encontrar algo caliente. Pero la estufa estaba apagada, no olía a nada, y el aire tenía ese silencio incómodo que solo existe cuando falta algo importante. Su madre estaba sentada a la mesa, mirando hacia el suelo, con las manos cruzadas sobre las piernas. Cuando Miguel le preguntó qué había para cenar, ella levantó la cabeza con una sonrisa cansada y respondió sin dramatismo, como si no pasara nada. No pasa nada, mi amor. Mañana vemos qué hacemos. Esa frase se le clavó en el pecho. No fue el hambre lo que lo marcó, sino la naturalidad con la que la escasez era aceptada. Esa frase volvió una y otra vez, en distintos tonos, en distintos contextos. Cada vez que no había dinero, cada vez que una cuenta no se podía pagar, cada vez que había que esperar. Siempre mañana. Con el tiempo, Miguel dejó de preguntar. A los 14 ya entendía que no podía pedir ropa nueva, así que empezó a vender dulces en la calle después de la escuela. A los 17 trabajaba los fines de semana y a los 20 ya tenía 2 empleos mientras estudiaba. Estaba convencido de que el esfuerzo lo sacaría adelante, y en parte lo logró. A los 27 tenía un trabajo estable en una empresa, vivía solo en un pequeño departamento, pagaba sus cuentas y hasta podía darse algunos gustos. Desde afuera, su vida parecía resuelta, pero por dentro algo no encajaba. Cada mes ocurría lo mismo. El salario entraba y desaparecía sin dejar rastro. No importaba cuánto ganara, siempre terminaba contando los días para el próximo pago. Gastaba en comidas fuera, en suscripciones que apenas usaba, en compras pequeñas que parecían inofensivas. Nunca sobraba nada, nunca había tranquilidad. Hasta que un día su jefe lo llamó a la oficina para darle una buena noticia. Había recibido un bono, un extra inesperado, una suma suficiente como para empezar a ahorrar, crear un fondo de emergencia, pensar en el futuro. Durante unas horas, Miguel sintió que esta vez haría las cosas bien, que por fin podría cambiar, pero esa sensación duró poco. Esa misma tarde compró un celular nuevo. Al día siguiente, ropa. Esa semana pidió comida todos los días y salió más de lo habitual. En menos de una semana, el dinero se había ido por completo. Y una noche, mientras miraba la pantalla del banco con el saldo en cero, sintió una mezcla de vergüenza y frustración. Y entonces la escuchó. Esa voz conocida, interna, tan familiar que le dolió. No pasa nada, mañana vemos qué hacemos. No era su madre, era él mismo. Era la costumbre hablando. En ese momento, Miguel entendió algo que nunca había querido aceptar. No era pobre por falta de ingresos, ni por mala suerte. Era pobre por hábito, por mentalidad, por lo que había aprendido sin darse cuenta. Recordó a su madre escondiendo monedas en frascos, desconfiando de los bancos, a su abuela diciendo que ahorrar no servía porque siempre pasaba algo, a familiares celebrando gastar todo el sueldo en un solo fin de semana porque la vida es dura y hay que disfrutar mientras se puede. Todo eso había sido normal para él, demasiado normal. Esa noche no encendió la televisión, no salió, no llamó a nadie. Se quedó solo, en silencio, por primera vez cuestionando su propia normalidad. Se preguntó qué pasaría si seguía viviendo así durante 10 años más. La respuesta le dio miedo. Al día siguiente, abrió su computadora y buscó información. No sabía por dónde empezar, pero encontró videos, artículos, historias de personas que hablaban de hábitos financieros, no de hacerse millonario, no de trucos mágicos, solo de dejar de vivir al límite. Decidió empezar por algo simple, anotar cada gasto, nada más, sin juzgar, sin cambiar, solo observar. Y cuando vio los números, se sorprendió. No eran grandes lujos, eran decisiones pequeñas, repetidas todos los días. Esa compra sin pensar, ese café extra, esa suscripción que no usaba, esa comida por no cocinar. Sin drama, empezó a hacer cambios. No dejó de vivir, solo dejó de gastar en automático. Separó dinero para emergencias, otro poco para ahorrar y algo para disfrutar sin culpa. Por primera vez llegó a fin de mes sin ansiedad.
No se volvió rico, no cambió su vida en una semana, pero algo dentro de él se había movido, algo que ya no volvería atrás. Miguel dejó de esperar que el futuro lo salvara, porque entendió que la verdadera pobreza no estaba en su salario, sino en la forma en que había aprendido a relacionarse con el dinero. Y cuando cambió eso, todo empezó a ordenarse. La próxima vez que algo faltó, no dijo, mañana vemos qué hacemos. Ya tenía un plan. ¿Y tú? Si sigues viviendo como hoy, ¿quién serás dentro de 10 años?